Aquí en el canal he traído ya algunas cerraduras electrónicas, sobre todo cerraduras de Nuki, unas cerraduras que me habéis dicho, oye, son muy ruidosas, oye, ¿las puedo poner en piso sin que molesten? Y la verdad es que siempre ha sido un sí, son bastante ruidosas, aunque bien es verdad que nos ofrecían una funcionalidad bastante buena. Pues bien, en este vídeo he querido cambiar y traer otro producto nuevo para comparar y tener así una perspectiva distinta de este tipo de productos que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Y cuál es ese nuevo producto que nos va a mostrar en el vídeo, José Manuel? Pues justo este que tengo aquí. Una cerradura TD Smart Lock, una cerradura que voy a instalar en casa como cerradura principal y una cerradura de la cual os voy a mostrar todos sus detalles. Así que nada, si queréis saber cómo es, cómo se instala, cómo se sincroniza con la aplicación y sobre todo si es menos ruidosa, así como las diferencias y similitudes con respecto al Nuki Smart Lock, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing del TD Smart Lock, voy a mostraros cómo es físicamente para que os hagáis una idea, aunque como veréis es una cerradura muy sencilla. Lo que es la cerradura está muy bien construida, es de metal totalmente, como podéis ver, un metal que se ve bastante robusto y resistente, algo pesado eso sí, y luego justo en la parte frontal está construida de plástico con una luz LED que a su vez ese plástico es un botón que nos va a permitir operar con la cerradura de forma manual. Luego en un costado tenemos un puerto micro USB que va a permitir cargar la batería interna de esta cerradura una vez que esté colocada en la puerta y un pequeño orificio en el cual hay un tornillo que va a permitir fijar dicha cerradura al cilindro de la puerta. Como podéis ver ahí tiene la forma, en mi caso, del cilindro que he adquirido y va a quedar súper sujeto, permitiendo así la rotación. Además también tenemos un código QR que va a permitir enlazarla con la aplicación del teléfono móvil. Bien, pues ahora que ya habéis visto también el unboxing del cilindro modular, el primer cilindro modular que veo en mi vida, digamos que la configuración del cilindro es la parte más tediosa de lo que es la instalación del TD en nuestra puerta, pero por supuesto a continuación os voy a mostrar cómo es paso a paso, os voy a mostrar cómo realizar la instalación en dicha puerta y os voy a comentar aquellas curiosidades o problemas que he tenido durante dicha instalación. Bueno, ahí veis el cilindro que tengo actualmente colocado en mi puerta, que es ese de ahí, un cilindro del cual tenemos que observar que en la parte exterior tiene 35 y en la parte interior, que es esa que os señalo, tiene 30 y que nos va a permitir, digamos, adaptar el cilindro modular para poderlo colocar en la puerta sin problemas. Yo lo voy a utilizar de medida porque es la mejor forma de tener garantía a la hora de montar dicho cilindro modular. Este es el cilindro modular, como podéis ver ahí. En la parte exterior de la vivienda tiene una llave de forma tradicional y está compuesto por módulos. Tenemos tres módulos fijos, el primero es este que os señalo aquí que va a ir al exterior de la casa y el segundo es ese que tenemos ahí que va a ir al interior de la casa y es donde se va a fijar la cerradura en ese pequeño saliente que tiene, como veréis más adelante en el vídeo. Luego hay un módulo central que es ese que tenéis ahí donde está el pasador y esos tres módulos son fijos, es decir, tenemos que colocarlos sí o sí. Como podéis ver tienen unos tornillos que permiten enlazarlos con lo que son los extensores del cilindro que veréis a continuación.
Son unos tornillos muy pequeñitos que van colocados con una llave Allen que viene incluida en el kit. Si colocamos la cerradura antigua sobre la nueva, veis que no coincide, con lo cual hemos de quitar los extensores que tiene y adaptarlos con los tamaños de los extensores para conseguir un tamaño óptimo y colocarlo así en nuestra puerta sin problema. Fijaos el conjunto adicional de extensores de 3 tamaños distintos que se van a adaptar a lo que es el tamaño de cualquier puerta que tengamos en casa. Tienen una especie de salientes y ranuras para ir encajados unos con otros en función de nuestras necesidades. Luego además tienen unos pequeños pasadores metálicos que son esos de ahí, que coinciden con lo que es el tamaño del extensor, que tenemos que colocar en el interior para que al girar la llave hagan contacto con lo que es el pasador que habéis visto anteriormente y el cilindro funcione correctamente. Bueno, pues vamos a proceder con el montaje. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los tornillos que os comentaba. Como veis, una vez quitados los tornillos se puede retirar de forma muy fácil lo que son las partes del cilindro y ahí vemos el pasador interior que os comentaba anteriormente. Una vez elegidos los extensores, en mi caso únicamente uno, colocado y atornillado a lo que es el cilindro, como podéis observar, ya tenemos lo que es la misma medida del cilindro antiguo, con lo cual ya podríamos colocar el cilindro en la cerradura de la puerta sin problema. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Smart Lock. Si nos vamos a la puerta, podemos colocar el cilindro de forma fácil, simplemente quitando el tornillo que podéis ver ahí, que es el que fija dicho cilindro a lo que es la puerta. Se extrae con mucha facilidad y ya simplemente tendríamos que meter la llave para poder extraer dicho cilindro sin problema. Aunque como en mi caso la cerradura es algo antigua, voy a quitar lo que es el escudo interior y el escudo exterior para hacer los ajustes necesarios y que todo quede perfectamente instalado. El escudo exterior que tengo es regulable y me he dado cuenta que el cilindro es un poquito más largo, muy poquito, con lo cual he tenido que extenderlo un poco más para que quede perfecto. Una vez extendido y metido el cilindro en la puerta, nuevamente fijamos los tornillos, colocamos el tornillo que hemos quitado, que es el que fija dicho cilindro a la puerta, y ya lo tendríamos listo. Una vez colocado nuevamente todo lo que son los escudos y el cilindro en la puerta, como podéis ver ahí, hemos de encajar en el pasador la cerradura hasta hacerla coincidir con el agujero que tiene en el exterior, que es el que os comentaba anteriormente. Ahí lo tenemos y ya simplemente con la llave Allen que viene incluida en lo que es el kit, hemos de apretarlo un poquitín hasta que la cerradura quede fijada en el propio cilindro. Como podéis ver, una instalación súper sencilla y ya tenemos la cerradura perfectamente colocada para realizar su sincronización y puesta en marcha con el teléfono móvil. Bueno, ahora que ya tenemos la cerradura instalada en la puerta, os voy a mostrar cómo sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil, así como las funcionalidades que nos ofrece dicha aplicación para el control de nuestra cerradura Smart Lock de TD. La aplicación se llama TD, simplemente tenemos que registrarnos, yo ya lo he hecho, y añadir un nuevo dispositivo, que en este caso va a ser cerradura. Escanearemos el código QR que viene en la cerradura o en la propia etiqueta pegada en el manual del producto y esperaremos un ratito a que se actualice el firmware, cosa que es obligatoria para su primer uso. Una vez actualizado el firmware, conectará nuevamente la aplicación con el dispositivo y ya la tenemos lista para ser calibrada. Simplemente pulsamos sobre comenzar calibración. Como la instalación la hemos hecho, pulsamos sobre sí, seguir. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es, de forma manual, mover la cerradura hacia la posición de cerrada por completo. Simplemente giramos, como podéis ver ahí, hasta que el pasador quede bien cerrado y justo en ese momento volvemos a la aplicación. Pulsamos el botón calibrar y ahora hacemos lo contrario. Abrimos la cerradura hacia la posición de abierta, es decir, haciendo justo lo contrario que anteriormente, teniendo en cuenta también de dejar lo que es la puerta de la vivienda abierta. Una vez hecho esto, volvemos a la aplicación y pulsamos el botón calibrar. Después pulsamos sobre el botón sí abra para abrir el pestillo.
Nuevamente pulsamos el botón iniciar calibración y ahora ya vemos lo que es la primera configuración, que en este caso yo lo que voy a hacer es cambiar el nombre al dispositivo, le voy a poner TD y pulso el botón confirmar. Después pulso el botón terminar y como veis ahí ya tenemos lo que es la cerradura lista para ser usada. En la parte central tenemos un botón que nos indica el estado de la cerradura, como un círculo muy grande, y luego abajo tenemos las opciones de bloquear y abrir que nos van a permitir manipularla desde el teléfono móvil sin ningún tipo de problema. Estos botones se pueden configurar para, por ejemplo, como yo en mi caso haré, que cuando se desbloquee no se abra, que ese botón desbloquear aparezca como botón abrir una vez desbloqueada y así tenga que realizar dos acciones para evitar sin querer desbloquearla y que la puerta se quede abierta. Todo ello se puede configurar desde la propia aplicación del teléfono móvil con un montón de ajustes que tenemos disponibles. Desde dicha aplicación no solo podemos configurar la cerradura, compartirla con otros, incluso establecer horas de uso, sino que además también podemos ver un historial de lo que ha ocurrido en dicha cerradura para que quede todo registrado y tener un control del que entra y sale de casa. Si observáis, una vez instalada en la puerta, aunque no tengamos disponible nuestra aplicación del teléfono móvil, pulsando sobre la misma podemos abrir o podemos cerrar y bloquear la cerradura con el botón que tiene en el frontal que os comentaba en el inicio del vídeo. Es una cerradura que en este punto solamente la podemos controlar por Bluetooth, es decir, necesitamos estar en casa para poder abrir y cerrar la puerta con el teléfono móvil, pero si queremos abrir y cerrar la puerta cuando no estemos en casa, es decir, cuando estemos fuera de viaje o trabajando, etcétera, vamos a ver el bridge que permite, como digo, conectarse por Bluetooth a la cerradura y a su vez por Wi-Fi a nuestro router para tener un acceso a dicha cerradura desde fuera de casa. Bien, ahora que ya habéis visto el unboxing de este puente, os voy a enseñar cómo instalarlo y cómo configurarlo con la aplicación del teléfono móvil. El hub es muy sencillito, como veis es una caja muy pequeña, la cual lleva un puerto USB que va metido en lo que es el enchufe que también viene incluido y que nos va a permitir colocarlo directamente en la pared. Como punto negativo no me gusta que sobresale demasiado, pero bueno, es una cosa que luego tampoco se nota una vez colocado. Tiene un botón que va a permitir emparejarlo con la aplicación del teléfono móvil. En el frontal tiene un LED de estado y luego también tiene un puerto micro USB para colocarlo con un cable en lugar de en la pared y dejarlo, por ejemplo, encima de un mueble, etcétera. Aunque a mí me gusta más la opción directamente en la pared. Bueno, ya lo tengo listo, simplemente enchufamos en la pared y como podéis ver el LED se enciende y empieza a parpadear. Una vez hecho esto, nos vamos a la aplicación, buscamos en el menú añadir un nuevo dispositivo y en este caso vamos a añadir un bridge. Elegimos añadir un nuevo dispositivo y nuevamente escaneamos el código QR del bridge o el que nos encontramos en la pegatina, como he hecho yo. Se actualizará el firmware al igual que ocurría con la cerradura. Una vez hecho esto, se conectará al dispositivo y hemos de emparejarlo con la cerradura. Para ello pulsamos el botón continuar y después empezar configuración. Elegimos la red Wi-Fi a la que lo queremos conectar, le cambiamos el nombre y ya lo tenemos disponible para ser usado. Llegado a este punto ya puedo utilizar la cerradura TD aunque no esté en casa, cosa que para mí es fundamental. Bien, llegado a este punto ya tenemos todo configurado para poder abrir la puerta bien estando en casa por Bluetooth o bien estando fuera de casa gracias a este puente. Y el siguiente pasito es ver un teclado numérico que nos va a permitir desbloquear la puerta instalándolo en el exterior de casa de forma muy sencilla con el mero hecho de marcar un código numérico en el mismo. Para
configurar el teclado se hace de forma análoga a como hemos hecho anteriormente. Primero le vamos a quitar el tornillo de fijación que hay en la base y que permite, digamos, tener más seguridad una vez que esté instalado en la pared. Quitamos lo que es la tapa y extraemos una pestaña de plástico que protege las pilas para que no se gasten. Hecho esto, veremos que se enciende una luz LED en el frontal. Nuevamente colocamos la tapa en el teclado y colocamos el tornillo que fija dicha tapa al teclado. Hecho esto, nos vamos a la aplicación del teléfono móvil, buscamos nuevamente la opción añadir nuevo dispositivo, pero en este caso el teclado. Elegimos añade nuevo dispositivo y escaneamos el código QR que también viene en la pegatina del teclado. Una vez escaneado se actualiza el firmware, misma operación que anteriormente, y hecho esto ya tenemos el dispositivo listo para ser usado. Nos vamos a ir ahora a la puerta para tenerlo cerca, ya que es un teclado que se empareja Bluetooth directamente con la cerradura. En este caso no pasa por el bridge. Pulsamos la cerradura nuestra para emparejarlo con el teclado y después pulsamos el botón emparejar. Una vez realizado el emparejamiento nos muestra el código PIN, el cual podemos cambiar si queremos. Yo he cambiado el código PIN a ese que tenemos ahí, obviamente no es un código final, simplemente es un código de prueba para que lo veáis. Pulsamos el botón confirmar y luego pulsamos sobre el numerito que hemos introducido en lo que es el teclado, pulsamos el botón desbloquear en dicho teclado y si funciona, pulsamos el botón OK, está funcionando en la aplicación TD. Una vez que hemos comprobado que funciona, pulsamos el botón terminar y ya lo tenemos listo para ser usado en nuestra cerradura. Vamos a comprobar que funciona, como veis marcamos el numerito código PIN, cada vez que pulsamos se enciende el LED y una vez marcado pulsamos el botón desbloquear. Hecho esto, la cerradura nos abre la puerta. Como veis, muy sencillo y muy fácil de utilizar. Bien, y la última parte del vídeo, y no menos importante, la voy a dedicar para que veáis las diferencias que existen con respecto al Nuki Smart Lock que he probado recientemente en el canal, sobre todo haciendo hincapié en lo que a nivel de ruido se refiere, que es una de las cosas que más me habéis preguntado últimamente aquí en el canal. Si comparamos el TD con el Nuki Smart Lock, como podéis ver, lo primero que salta a la vista es el tamaño. Es mucho más aparatoso el Nuki, un motor más grande. Tiene la ventaja el Nuki, eso sí, de tener pilas extraíbles frente a lo que es la batería integrada del TD, pero luego, como digo, es mucho más aparatoso y feo bajo mi punto de vista una vez colocado en la puerta. Ahí podéis ver lo que es la batería del Nuki frente a la batería integrada que tiene el TD. Lo que es la duración de batería del TD todavía no he comprobado exactamente cuánto es y os hablaré de ello más adelante en mis redes sociales de Más que Teclas, por si queréis estar atentos. Además, el TD, al tener un cilindro personalizado, nos trae una pegatina que hemos de colocar en dicho cilindro, como podéis ver en la imagen, y esa pegatina, según la gente de TD, va a hacer que el ruido se reduzca bastante, cosa que, como comprobaré a continuación, es bastante efectiva. Si hacemos una prueba con el Nuki, como podéis ver, llega a 86 decibelios el ruido, mientras que el TD llega a 77 como máximo, es decir, 10 decibelios menos, con lo cual estamos hablando de que el TD es una cerradura muchísimo más silenciosa que el Nuki Smart Lock. Esto, para los que vivís en pisos o en zonas comunitarias donde hay vecinos, es algo a tener en cuenta, ya que se reduce bastante el ruido. Luego el keypad es más aparatoso que el Nuki y la ventaja que tiene, eso sí, que va atornillado a la pared, con lo cual es más seguro. El Nuki es más fácil de robar, pero en contraposición me gusta mucho más que el Nuki traiga huella dactilar, ya que es mucho más rápido que introducir el código y tener que darle al botón. Aunque eso ya va por gusto, pero a mí es una de las cosas, la huella dactilar, que me gusta bastante. Bueno, ¿qué os ha parecido este Smart Lock? Interesante, ¿verdad? Yo es un producto que de momento voy a dejar como Smart Lock principal en la puerta de casa porque me parece mucho más discreto y silencioso, como he comentado aquí en el vídeo. De todas maneras, si queréis saber más sobre él o tenéis alguna duda o pregunta o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Por supuesto, en las notas del vídeo también os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra de estos productos por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.